Hola, mi nombre es Gretchen Castro, yo soy la profesora de Laboratorio de Lenguaje y hoy continuaremos viendo nuestra clase acerca de cortes y secciones, ¿ok? Bueno, como ya sabemos, en un corte, una sección axonométrica, eh, es como decir la, la sección de la figura que se realiza para poder observar la parte interna de un elemento, ¿ok? Cuando un dibujo o un conjunto es muy complejo o contiene elementos que en sus vistas naturales o normales no se representan, hay que generar un corte, ¿ok? Donde el corte en cierta manera nos aclara, nos dan una visión más clara de cómo es el objeto internamente, ¿ok? Los cortes en sección, ¿ok? Los cortes en secciones son los empleados para lograr las representaciones más claras de las zonas o de las piezas internamente. Como lo que acabo de comentar, es una de las maneras de la representación internamente de lo que contiene una pieza. Porque si ustedes ven acá, tenemos las dos piezas, son unidas, pero no sabemos qué es lo que tiene por dentro. Fíjense que con este, que es el plano que genera la sección como tal, ¿ok? Y se nos generan dos piezas, en este caso son completamente iguales, pero podemos estar en un caso donde no sea la misma situación, sino sea distinta, generado por ya sea que el fondo tenga una tapa o tenga otro tipo de rosca, ¿ok? Este tipo de elementos siempre se usa para expresar y para facilitar, primero, cómo está, si está mucho más abajo, la profundidad, el detalle. Fíjense que cuando se generan los cortes, siempre se va a ver la parte posterior. Si nosotros estamos aquí donde está, se puede ver la cruz, está segmentado, usted tiene el observador, le permite ver internamente qué contiene nuestra pieza, nuestro elemento, nuestra figura. El elemento cortado, es decir, este plano de corte, como decir la cuchilla, cuando corta nuestro elemento, se va a representar de esta manera, ¿ok? Se va a ver que tiene una sección que se dibuja en un color más fuerte y se coloca de esta manera, que son este achurado, en forma diagonal para indicar que esa es la parte cortada. Donde no se corta, queda en blanco, o sea, vacío, pero se dibuja lo que es la parte posterior o la curvatura, en este caso, que tiene nuestro elemento, ¿ok? También es importante cuando se hacen este tipo de secciones para indicar lo que son las curvaturas. Bueno, hay una nomenclatura, vaya la redundancia, de cómo ubicar las líneas verticales para indicar que es una circunferencia, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los cortes de secciones, ¿verdad? Donde podemos observar, déjenme para cuadrar un poquito mejor aquí. ¿Ok? Cortes y secciones y las vistas seleccionadas. Fíjese lo que le acabo de comentar. Tenemos el corte de la pieza, ¿verdad? Fíjense que tenemos cómo se dibuja. Aquí es muy fácil la observación, cómo se dibuja.
porque solamente generamos, vean, lo que está señalado en línea continua con punto que dice sección A o corte A, que es el que realizamos en la parte superior, ¿verdad? Nuestra figura se divide en 4. Es decir, tenemos esta pieza, que sería esta pieza que está aquí. Luego esta, que es en forma de L, es esta que está acá. Después tenemos otra similar porque es completamente simétrica, ¿ok? Y el otro trocito. Y aquí, esto es la figura cuando se hace el corte, ¿ok? Y después tenemos que dibujar en una línea más tenue, más delgada, todo lo que está por detrás, ¿ok? El objetivo es hacer visible aquellas partes interiores de la pieza, eliminando las aristas que se encuentran delante, que nos impiden ver o acotar esas partes ocultas, ¿ok? También se utilizan cuando existía la necesidad de acotar esas zonas ocultas de la pieza. Todo va a depender de lo que nosotros vayamos a mostrar, ¿ok? Esto es muy importante cuando yo les mando a dibujar el ejercicio que les puse. Le dije, genéreme el corte, ¿ok? Ustedes tienen que dibujar esto, tal cual lo que les estoy dibujando acá. De su axonométrica, que ya ustedes le hicieron, les mandé a hacer una sección por ese lado de la figura. Ustedes me van a dibujar tal cual como está aquí. Lo que se corte, ¿verdad? Ustedes lo van a señalar con un lápiz más oscuro, con una plumilla más oscura, aplicando este tipo de achurado que son las líneas perpendiculares, ¿verdad? Perpendiculares no, en inclinación en 45 grados, ¿verdad? Equidistante, para indicar que este es el corte, ¿ok? Y lo posterior. Siempre mirando muy bien la figura a la cual nosotros le vamos a hacer el corte, ¿ok? Los elementos que no se seccionan son los tornillos, las tuercas, los remaches, los eslabones de cadena, mangos de herramientas, tabiques de refuerzo, uniones roscadas y brazos de polea, ¿ok? También tenemos el rayado o el achurado, ¿ok? Que es lo que le estoy mencionando, que es la resultante del corte. Los planos afectados por el corte o sección se resaltan mediante un rayado fijo y de líneas paralelas. Fíjense que yo les dije en 45 grados. Ah, bueno, aquí lo dice. Estas líneas se trazan con 45 grados de inclinación respecto a los ejes de simetría o al contorno principal de la figura o de la pieza, ¿ok? La separación entre las líneas del rayado dependerá del tamaño de la pieza. Una nunca debe ser inferior a 0.7 milímetros o superior a 3 milímetros. Vean, ¿ok? Vean el ejercicio, ¿ok? Que aquí, ven, está cortado y ven que internamente hay un hueco, ¿ok? Vean que hay un eje que se marca aquí, que es el eje de esta pieza, que vean el contorno de la pieza, ¿verdad? E internamente tiene otra configuración, que es otra figura, donde tiene un eje, ¿ok? También esto es si la tenemos completamente perpendicular. Fíjense, en esta otra cara se dibuja solamente parte, dependerá del corte. Fíjense que aquí se está haciendo un corte lateral y aquí se está haciendo otro transversal, porque se quiere visualizar mejor la pieza, o solamente
un sector de la pieza, ¿ok? Existen varios tipos de secciones. Entonces, de manera, fíjense, el ejercicio número 2 tiene tanto cómo es la fachada o cómo es lo que vemos de nuestro elemento e internamente lo que tiene nuestra figura. ¿Ves? ¿De acuerdo? Después tenemos la pieza número 3, que es completamente se dibuja tal cual. Esto es en una perspectiva caballera y se hace, fíjense que es un trocito de corte. Es como decir un taquito en la parte inferior y se representa de esta manera, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que tenemos varios tipos de representación de un corte, ¿ok? Dependerá de dónde queremos cortarlo para nosotros poder visualizar internamente nuestras piezas o acotarlas, ¿ok? Luego tenemos lo que se llama el proceso de un corte, ¿ok? Ya. Luego tenemos aquí lo que es el proceso de un corte. Se pasa un plano de corte por la parte de la pieza que deseamos cubrir, ya sea un hueco o un agujero. Después se retira con programas de dibujo o mentalmente la parte de la pieza que situamos en el plano y desde el observador. Vean aquí tenemos nuevamente lo que es nuestra pieza, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro, como decir, la cuchilla. Esta es nuestra pieza. La pasamos por la mitad, es como la cortamos, la separamos y vean que cortó. Fíjense que viene aquí, entramos, cortamos aquí nuestra pieza y bajamos. Vean, ¿ves? ¿Y cuál es la resultante? Esta que está aquí nada más. Y esto es lo que ustedes van a dibujar tipo achurado con la vista posterior de nuestra figura. Después el proceso de un corte. Luego, para el proceso para realizar un corte, se realizan las proyecciones en la parte no eliminada de la pieza. Las superficies por donde pasa el plano de corte deben estar rayadas en 45. La vista que no está representada en el corte se representa completa como si no hubiese corte. Y el rayado tendrá que ser de la misma dirección de las zonas que se cortaron. ¿Ven? Aquí pueden ustedes visualizar que tenemos la planta. Vean cómo se dibuja y se señala lo que es un corte. Vea exactamente desde aquí la proyección del corte, donde están haciendo el corte como tal, y la parte posterior, ¿ok? Así es la manera de cómo se representa lo que se llamaría el corte como tal, ¿ok? Aquí nuevamente tenemos la representación de un corte, las líneas ocultas hechas con una línea de trazo, ¿verdad? Que corresponden al alzado, se eliminan. De esta forma se obtiene un plano mucho más limpio, claro y fácil de interpretar que este que tenemos acá, ¿ok? Por donde están los ejes. Vea que se marca por donde se cortó. El plano de corte se representa con una línea de eje, es decir, la línea y punto, ¿ok? Esa es la manera de cómo representarlo.
se resaltan con dos trazos, grueso al final y con dos flechas, indicando la dirección del corte. Aquí lo podemos ver, está muy pequeño, ¿verdad? Pero aquí esta es la manera de cómo señalarlo cuando lo tenemos en un plano de planta. Y a nivel de fachada, esta es la manera de cómo usted lo debe de representar, ¿ok? Tenemos una línea y un punto, ¿ok? Línea y punto, y las flechas que nos indican que estamos viendo, como decía, hacia el norte. Si queremos ver esta cara, pues cambiaríamos las flechas y le damos la vuelta, ¿ok? Entonces, esto es de mucha importancia en lo que es la representación de un corte, ¿ok? Diferencia entre corte y sección. Una vez que se elimina imaginariamente la parte que queda entre el plano de corte y el observador, se obtiene lo siguiente. El corte lo representa con todas las líneas del contorno que contiene la pieza, ¿ok? Los cortes se dibujan todas las aristas y contornos que tiene la pieza, eliminando la parte anterior del plano de corte, ¿ok? La sección es la representación del plano de la pieza por donde pasa el plano de corte. Si la comparamos con un aserrador, la sección sería el trozo de pieza, ¿ok?, por donde pasara la sierra. En ambas secciones se dibuja la intersección. Vean acá, estamos viendo que tenemos la pieza completa, le pasamos la sierra y bueno, ¿cuál es la resultante? Nos resultó esto. Entonces, cuando se le pide, por favor, hacer un corte, tienen que dibujar con las vistas, ¿verdad?, todo lo que le estoy mencionando, que es la figura A, que es la que ustedes ven ahí. Y cuando se llama sección, es realmente lo que cortaron, es la resultante, ¿ok? Por eso es que esa es la diferencia entre un corte o sección. Por eso es que lo mencioné al principio, que era la manera de representar las dimensiones internas de un corte. Lo hacíamos una sección porque teníamos algo que representar en ese momento, ¿ok? Pienso que hasta aquí estamos como que claros en lo que hemos conversado, ¿ok? Ahora vamos a ver todo lo que son los tipos de corte, ¿ok? Los cortes indican los planos de corte, vaya la redundancia, por su traza de dibujo en las líneas finas de trazo y puntos reforzados en los extremos. Y se señalan con letras mayúsculas, indicando el sentido de la observación mediante flechas dirigidas hacia la traza del plano de corte. De acuerdo con la geometría de la pieza de los cortes, pueden clasificarse en lo siguiente: corte total por un solo plano, corte por planos paralelos, corte por 3 planos sucesivos, corte local con giro, corte de 90 o semicorte y corte parcial o rotura. Básicamente lo que nosotros conversamos anterior, la figura anterior, cuando yo le puse un ejemplo, bueno, ahí le coloqué un ejemplo de cada uno de estos cortes, de varios que estamos ahí. Ahí le hicimos un corte total de un solo plano. También utilizamos el corte parcial o ruptura, que fue el que usamos, y también usamos el semicorte, que es el 90 grados, que es decir, como una extracción de una parte
de la pieza. Corte total por un solo plano. ¿Ok? Tenemos, si el corte coincide con el eje de simetría, se realiza como se indica en la imagen, por la parte izquierda. En aquellas piezas que sea preciso efectuar varios cortes independientes entre sí, se procede a realizarlo con otro corte en paralelo. Ustedes pueden utilizar el corte en diferentes direcciones donde sea necesario o que quieran expresar su figura. ¿Ok? Si en este caso, esta figura es completamente simétrica y bueno, tiene su mismo la forma de representación. Vea que la tenemos aquí, pero en este lado del corte, cuando vemos esta otra pieza, vea que esta pieza no es simétrica como esta que está aquí, sino esta es asimétrica, que tiene diferentes lados y diferente configuración. Nosotros realizamos un corte, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos los realizamos por el eje central. Vea cómo lo hacemos con una línea y un punto y ubicamos la flecha A, la letra A con la flecha hacia arriba porque nos interesa ver este lado de la pieza, ¿ok? Y es el corte A. Nosotros buscamos el corte A. Vea que aquí está la representación de este corte señalado en planta y siempre se representa así, muchachos. O sea, cuando ustedes tienen la planta, ustedes dibujan, colocan su flecha, colocan su letra y encima de la parte del corte ustedes van a dibujar la resultante. Vean que esta apertura de este agujero no es completamente simétrico, sino que es como cóncavo, ¿ok? Y aquí tiene otro espacio vacío, véanlo. Y aquí que viene con un pequeño corte, cambia la dimensión. Vea que lo tenemos aquí, ¿ves? Tenemos una circunferencia suscrita, otra circunferencia, donde podemos visualizar, ¿ok? Que hay otro hueco más abajo y aquí lo podemos ver si lo necesitamos acotar. Sobre todo en este tipo de cosas es lo que utilizan los que están estudiando diseño industrial, ¿ok? Fíjense aquí, otro corte transversal, véanlo, ¿eh? Y se dibuja así lateral, o sea, como ustedes le dan la vuelta al dibujo, lo dibujan y queda perpendicular. Y aquí también menos los textos, ¿ok? Y hacen una lámina tal cual como está aquí, representando la diagramación de los distintos tipos de corte, ¿ok? Luego tenemos el cortes por planos paralelos. Es decir, se utiliza para aquellas piezas cuyos elementos se encuentran situados en planos de simetrías paralelas. El corte puede adoptar un recorrido quebrado, ¿ok? De tal forma que el recorrido se realice pasando por todos aquellos elementos cuya tipología sean precisos resaltar. Vean aquí, esto es un corte de planos paralelos. Viene aquí el A y él puede cruzar lateral y venirse por estos dos, ¿ok? Porque nos interesa ver esta dimensión que tenemos aquí, esta apertura. ¿Ve? Comenzamos desde aquí, cortamos, esto es un sólido, después tenemos aquí internamente, que es esta pieza que está aquí, con la parte superior. Estos dos no los vemos porque está más atrás, ¿ok? Por eso se dibuja en una línea continua. Luego cruzamos donde está el corte de aquí, ¿verdad? Que es este que viene acá. Vean, esta proyección aquí se cortó. Luego se va a cortar, es a donde viene la nueva apertura. Es decir, aquí estamos subiendo
a nivel perpendicular que no afecta la dimensión a lo ancho, sino a lo largo, ¿ves? Y aquí igual, donde esta es una apertura cóncava. Entonces, esto es de sumamente importante. Luego tenemos el corte por los planos de 90 grados en piezas cuyos elementos se encuentran formados por ángulos de 90 grados. Procedemos como se le indica en la imagen. En planta se indican las trazas de los planos referentes de corte. ¿Ves? Aquí en la planta estamos ubicados con la sección. A 90 grados, ¿ves? La sección es como un trozo nada más de la pieza. O sea, esta es la pieza, esta es la planta de nuestro dibujo y se está cortando, se le está seccionando esta parte nada más de esta pieza. Y vean, representamos de aquí a acá en el eje central y luego le damos la vuelta, que es igual, ¿ves? Es como decir una sección. Después tenemos los cortes por plano sucesivo. Si los cortes quebrados no están realizados siguiendo planos paralelos, sino oblicuos, seguimos el procedimiento empleado en la imagen. Fíjense que nosotros tenemos esta pieza que es como angular. Pues bueno, nosotros cortamos con la misma dirección, ¿ok? Y utilizando lo que es la misma teoría que hicimos con el plano de 90 grados, ¿ok? Aquí lo pueden observar, ¿ok? Vean la sección, cómo se dibuja. Se dibuja todo lo cortado en el achurado de 45 grados de las líneas. Igual acá, ¿ves? Con plano sucesivo. Luego tenemos el corte de 90 o semicorte. En piezas simétricas, especialmente en piezas de revolución, puede interesar dar un corte parcial de 90 grados, eliminando únicamente un cuarto de la pieza, de tal forma que en ese alzado veremos la mitad de la zona interna y la otra mitad de su forma externa. En este sistema tiene la ventaja de que no hay que representar las partes ocultas. No se indicará el camino seguido por el corte y no se representará la línea gruesa de separación entre los cortes planteados. ¿Ok? Vean que solamente se hizo una sección, como es una arandela, una tuerca, ¿verdad? Y es completamente semicircular, circular, simétrica, pues se realiza nada más un corte de una sección. ¿Ok? Entonces se representa todo lo que está por detrás, ¿ok? En línea segmentada, y justamente donde se corta es lo que vamos a representar. Entonces tenemos una sección aquí, ¿verdad? Que viene en este costado y luego representamos las otras partes que estamos viendo en la parte hueca, ¿ok? Luego tenemos el corte parcial. Si no conviene efectuar un corte total o semicorte, puede realizarse un corte parcial. El corte parcial, si no convierte efectuar un corte total o semicorte, puede realizarse un corte parcial. Este corte se limita por una línea continua fina irregularmente a mano alzada. Esta línea no debe coincidir con una arista de la pieza. Un corte parcial
suele emplearse como un recurso para representar una parte limitada de la pieza. Puede utilizarse en solitario o complementos de otro estilo. Esto es como lo que yo les acabo de mencionar anteriormente. Es un corte a mano alzada, ¿eh? Una sección nada más, que es esta que está aquí. Mire cómo se representa en planta, y esta es en corte, en corte de la pieza, ¿ok? Vean que se hace a mano alzada el cortecito, es un trocito, ¿verdad? Y está churado, o sea, nos está mostrando un pedacito de la pieza, ¿ok? Tipos de secciones. Tenemos en los tipos de secciones, representamos únicamente parte del contacto entre la pieza y el corte y el plano de corte. Atendiendo a las secciones, las podemos clasificar en dos grupos: secciones abatidas sin desplazamiento o con desplazamiento. En secciones de abatidas sin desplazamiento, este método consiste en representar la sección en el mismo lugar de la pieza donde realizamos el corte. El contorno se dibuja con líneas finas llenas, al igual que los cortes, y la superficie obtenida se rayarán. El convencionalismo utilizado anteriormente. La sección no oculta ninguna línea del dibujo. El plano de corte es perpendicular a las aristas de la pieza y ésta se abate sobre sí misma. Por lo tanto, pueden ocurrir en el supuesto de que la pieza tenga lados no perpendiculares, que dicha sección no coincidan con las aristas. ¿Okay? Aquí se hace un corte, ¿ves? Pero se hace el corte sobre la misma pieza, sobre el mismo dibujo, ¿ok? Vean que se está haciendo el corte por acá, se realiza por acá y se señala directamente en la sección, ¿ok? Vea que aquí, ya con esta línea más gruesa, nos está indicando que aquí está el corte, ¿ves? Y sin modificarla, sin tener desplazamiento, lo estamos haciendo sobre la misma silueta, ¿ok? Quiere decir que esto que está aquí es lo que estamos cortando, y esto aquí, ¿ok? Tienen que visualizarlo muy bien cuando ustedes hagan ese tipo de corte. Secciones abatidas con desplazamiento. Si al abatir la sección sobre la misma figura genera algún conflicto de interpretación, esta puede desplazar la misma fuera de la vista de la pieza. En ella se indica el plano que la produce por los convencionalismos vistos anteriormente. En este caso, el contorno, al contrario que en este caso anterior, es el trazo continuo. Aquí lo pueden ver, se realiza su corte, ¿verdad? Con su flecha, se está viendo la figura de aquí hacia allá, y es el abatimiento, es decir, cómo están cortando esta pieza, la están cortando y se está desplazando. Es decir, yo interpreto aquí que la parte más delgada que tenemos en la pieza es esta señora que está aquí por el ancho
igual que la parte inferior. Y es completamente sólida porque aquí podemos observar por el trazo, ¿verdad? Que no hay ningún tipo de apertura, en ningún tipo de este corte. Ahora, si lo vemos en este corte aquí, vemos que algo está pasando, hay una apertura que está interna, pero no se está cortando, ¿ok? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Después tenemos las secciones sucesivas. A causa de la configuración de las piezas, puede ser necesario realizar varias secciones si en este caso se adoptan las posiciones de la imagen. ¿Ok? Podemos tener una sucesión de cortes. Tenemos un corte acá, el A, el B, el C. Fíjense que van consecutivos, ¿verdad? Y se representan en cada una de las secciones donde está solamente lo que se está cortando. No se dibuja toda la parte posterior, por eso es que se llama secciones sucesivas. ¿Ok? Observen bien, lo dejo un ratico ahí para que ustedes lo puedan visualizar, que dependerá de, se está haciendo los cortes en diferentes tipos de diámetro. ¿Ok? Puntos importantes de los cortes y secciones. Los cortes y secciones se realizan para conseguir mayor claridad en las zonas interiores de las piezas, para diferenciar las vistas normales de los cortes y secciones. Estos últimos deben ser o estar rayados por líneas finas, trazando un ángulo de 45 grados. Una vez que eliminamos la parte superior del plano de corte, dentro de los cortes se dibujan las aristas, contornos que tiene la pieza, y las secciones en las secciones, solo se dibujan la superficie de intersección, es decir, lo que se cortó. ¿Ok? Tenemos que tener eso bien claro. La ruptura, ¿ves? Cuando se trata de dibujar los objetos largos y uniformes, se suelen representar interrumpidos por líneas de ruptura. Ahí pueden verlo, cuáles son las líneas de ruptura. Por ejemplo, esto es un corte, la pieza verde con naranja es un corte, y esta es una sección, ¿ok? Lo que está aquí dibujado en este otro dibujo, ¿ok? Las líneas de ruptura están normalizadas y sus tipos son los siguientes. Las normas UNE definen solo dos tipos de ruptura, figura 1 y figura 2. La primera se indica mediante una línea fina, como la de los ejes a mano alzada, ligeramente curvada, y la segunda suele utilizarse en trabajos por computadora. ¿Ok? ¿Qué significa? Fíjense que este es por mano alzada, que es la ruptura, y esta es la ruptura, que es la línea continua, como decir, con esta Z o con este tipo de diagrama que se parece al del ritmo cardíaco, ¿verdad? O a la sismología, para seleccionar, para señalar lo que es la ruptura. ¿Ok? Luego tenemos las líneas de ruptura, las piezas en cuña y pirámides. Fíjense, la pieza de cuña es la 3 y la piramidal es la 4. Se utilizan la misma línea fina y ligeramente curva. En estas piezas debe representar
la inclinación de las aristas de las piezas. Vean, ¿ok? Cómo tiene la ruptura y vean cómo se indica la ruptura aquí, ¿ok? Que es la inclinación. Si vemos, este es nuestra planta y este es el corte, ¿ok? Vean la ruptura que tenemos aquí y la ruptura que tenemos acá. Después, en piezas de madera, ¿ok? En líneas de ruptura, en piezas de madera, la línea de la ruptura, voy a subir un poquito más se indica con una línea en zigzag, figura número 5, ¿ok? Las piezas cilíndricas macizas, la línea de ruptura se indica mediante características del alzado y las piezas cónicas se representa como en mano alzada, pero como decir un yin y un yang. Aquí las pueden ver, ¿ok? Luego tenemos las líneas de ruptura en piezas cilíndricas huecas, tubos. Por ejemplo, la línea de ruptura se indicará mediante una doble lanzada que patentizará los diámetros internos y externos. La figura 8, aquí la pueden ver, visualizar. ¿Ok? Vean que estos son los ejes y este es el corte. ¿Ok? Esto se dibuja de esta manera, ¿ok? Y lo que es la sección. Cuando las piezas tienen una configuración uniforme, la rotura puede indicarse con una línea de trazo y puntos como la línea de los ejes en la figura 9. Y aquí tenemos el ejemplo. El elemento verde es el plano de corte, ¿verdad? Y aquí está la resultante, que es lo que debemos dibujar, ¿ok? Aquí está clarísimo cómo son los ejemplos, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo, este ya lo vimos. Se lo dejo, este es importante. Se lo dejo para que lo vean un ratico, para que vean que lo cortó, esta pieza salió y cómo es la resultante, ¿ok? Aquí tenemos el otro ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos un objeto ya definido. Vean este objeto. Tiene su planta y su corte. Aquí tenemos otra pieza con el corte, donde se hizo el corte, pero en 90 grados. ¿Ven? ¿Ok? Miren, aquí tienen otro corte. Se hizo por la parte superior. ¿Ok? Luego tenemos esta otra pieza, mire cómo se hizo el corte aquí. Aquí tenemos la planta de este tornillo y la fachada lateral que se cortó en la parte superior. ¿Ok? Corte parcial. Cada uno tiene su nombre. ¿Ok? Semicorte, que fue este. Corte parcial. Varios cortes en sección. Vea que él viene aquí, cortó, cortó y cortó. Aquí tienen y tiene la girada. Sección girada, que es el mismo corte dentro
del mismo espacio que tenemos ahí. ¿Ok? Nuevamente el mismo dibujo que vimos anterior. Y bueno, aquí tienen la bibliografía que utilizamos para generar todo este tipo de material que dimos hoy en la clase, ¿verdad? Ahí le dejo para lo pueden chequear en las páginas web, ¿ok? Pero básicamente es déjenme, perdón, que se los quite, para que ustedes sigan visualizando lo que es el corte. El corte es muy, muy importante para los que estudian arquitectura y los que estudian diseño gráfico y diseño industrial. Pues bueno, esto va a ser el pan. El diseño industrial casi que todos los días. El arquitecto lo necesita para indicar los espacios. El diseñador gráfico para construir sus ideas, sus elementos, sus materiales a fabricar, ¿ok? Así que, bueno, realmente es lo que estamos viendo hoy. Es un elemento bastante importante, ¿ok? Y tenemos que saberlo manejar, la diagramación, cómo lo vamos a expresar, si es un corte, una sección, ya ustedes saben, lo que se corta con una línea más oscura, con el achurado en 45, con un lápiz delgado. Luego, en la parte, lo que se ve en la parte posterior, si estamos viendo lo que es una sección, estamos viendo lo que es lo que está al fondo de la figura. Entonces, ahí se dibuja de una manera más clara, ¿ok? Tenemos los distintos tipos. Pienso, esta es importantísima. Tenemos una pieza con distintos tipos de rosca donde se van cortando, ¿ok? Y los diferentes tipos de diámetro. Es lo más expedito que se pide para cuando se realiza una pieza de este estilo, ¿ok? Un poco repasando todas las láminas que acabamos de ver, ¿ok? Cómo se realiza el corte, la planta, la forma de dibujarlo, ¿ok? La expresión y la sección y la resultante. ¿Ok? Este es interesante, este tipo de corte, ¿eh? Que es de la sección, un trozo de la sección. Este también es interesante, que es como un pedacito, ¿ok? Bueno, muchachos, le voy a poner nuevamente la bibliografía aquí para que si quieren buscar más información acerca de los cortes,
lo copien y lo tengan ahí en sus apuntes, ¿ok? Bueno, eso es todo por esta clase de hoy.